que estos van a ayudar a producir la activación de los macrófagos y de los polimorfonucleares. También nos van a generar un retraso en la síntesis de colágeno y también va a estimular la colagenasa. En cuanto a las citocinas antiinflamatorias, vamos a ver la interleuquina 4 y la interleuquina 10, que ellas lo que van a estar es dadas a inhibir la producción de factor de necrosis tumoral alfa, de la interleuquina 1, de la interleuquina 6, también inhibe la producción de fibroblastos, así a rasgos generales. Bueno, la siguiente fase es la fase de proliferación. Eh, pues acá lo que vamos a ver es que se produce es un restablecimiento del tejido. Va a estar dada o Perdón, las células... discúlpame, Luis Carlos. Señor. Daniela, para ti, ¿cuáles serían los factores que influyen más en la no formación de matriz extracelular en la herida? Los que Por lo más que llevamos influyen, hasta doctor. este momento. Los ¿Cuáles que son más los factores que influyen más en la formación de la matriz extracelular? Pues ahí sería el TNF-alfa, la interleucina 1, el TGF-beta, entre pues, los principales que nombró Luis Carlos. Sí, la mayoría son las cininas. Sí, señor. ¿Cómo se conforma para ti el fibroblasto? Acuérdate que el fibroblasto es es la célula que tiene mayor importancia en el tejido de granulación, que se conforma en la herida hacia los 4 días más o menos. Estos fibroblastos son importantes, ¿por qué? Porque si no hay una celularidad que los conforme bien, la matriz extracelular no se va a formar y por ende la colágena que se forma 1 y 3, sobre todo en los tendones y en las fascias y músculo, no se va a formar. Entonces, migran hacia el sitio de la herida y aumentan el número de fibroblastos por la quimiotaxis y la proliferación en este sentido. Entonces, tener muy en cuenta que todas las cininas, lo que es el TNF, lo que está mostrando aquí el doctor, que son proinflamatorias, ¿cierto? Entonces, hay un capítulo muy importante en el libro de patología de Robbins que se llama inflamación. Entonces, los invito a que para que entendamos muy bien este proceso de cicatrización, nos vayamos y leamos el tema de inflamación. ¿De acuerdo? Ok. Sigue, Luis Carlos. Bueno, entonces les decía, aquí en la proliferación lo que se va a producir es un restablecimiento del tejido. Entonces tendríamos dos grupos celulares muy importantes que son los fibroblastos y las células endoteliales. Y pues estas son las últimas células que se van a infiltrar en la herida en la etapa de la cicatrización. Pues primero de estos fibroblastos, perdón. Entonces, primero vamos a ver que estos fibroblastos reclutados primero necesitan proliferar y luego sí se van a activar para realizar esta función de síntesis de remodelación de la matriz. Entonces, lo que van a hacer es que van a producir colágeno de tipo 1, que este es el principal tipo de colágeno que se encuentra en la matriz extracelular en la piel, y el colágeno tipo 3, que pues también suele encontrarse en la piel, pero se va a tornar más prominente y pues también va a tener una gran importancia durante lo que es el proceso de reparación. Y adicionalmente también vamos a tener una producción de dermatán y de sulfato de condroitina, que estos son unos proteoglucanos, y lo que se cree es que estos proteoglucanos van a interactuar con el colágeno y lo que van a formar son fibrillas o fibras entrecruzadas entre el colágeno que van a generar pues un entramado que le va a dar más fuerza a este colágeno que se está regenerando en la piel, en la herida.
Luego tendremos lo que es la maduración y la remodelación. Empezaremos con la reorganización del colágeno que fue sintetizado y pues aquí encontraremos que el colágeno se va a catabolizar mediante metaloproteinasas de la matriz. Pues encontraremos como un equivalente entre el resultado de la colagenólisis y también en la síntesis de colágeno, que pues va a darnos una adecuada producción del colágeno. Esto es muy importante para mantener esta homeostasis en esta producción. Y pues vamos a ver pues que la cantidad de colágeno en la herida llega a una meseta varias semanas después de la lesión, pero la fuerza de tensión va a continuar en aumento durante varios meses la, mientras se recupera pues como tal la herida. Entonces el proceso de cicatrización inicia con la migración de fibroblastos para la formación de colágeno y hacer una matriz extracelular. La tensión de la herida quirúrgica, la cicatrización de la herida quirúrgica o de las heridas se da a los 7 días, ¿cierto? Como se ve en este cuadro, más o menos la migración de los fibroblastos y de los factores de la coagulación, como es la formación del coágulo y los leucotrienos, que también forman parte de la cicatrización, eso se va a formar a los 7 días. Por eso se dice que cuando un paciente se opera, más o menos se le quitan los puntos entre los 7 y los 10 días primeros. Ya la fuerza tensil o la tensión de la cicatriz puede durar hasta 6 meses o hasta 1 año, que nunca va a ser igual que cuando la piel está normal. Ok, sigue. Bueno, entonces, como dice el profe, pues la cantidad y también pues la calidad de la herida, del colágeno, pues van a determinar la fortaleza de la herida, pero pues recordar que la fuerza mecánica de esta cicatriz nunca va a igualar a la del tejido antes de que este haya sido lesionado. Bueno, en cuanto a la fase de petalización, ya veremos que este es el restablecimiento de la integridad y de la fuerza del tejido. Y va a estar dada primero por una proliferación y por una migración de células epiteliales que van a estar adyacentes de la herida. Y pues este proceso va a iniciar en el transcurso de más o menos un día después de que se produce la lesión. Y vamos a ver que se empieza a observar un engrosamiento el borde de la herida, de la epidermis en el borde de la herida. Luego encontraremos que las células marginales del borde de la herida van a perder sus inserciones firmes en la dermis subyacentes. Y aquí las células ya empiezan a crecer y comienzan a migrar a través de la superficie, a través de una matriz provisional. Y finalmente, pues encontraremos que las células basales fijas en una zona cercana al borde del corte, pues estas células van a experimentar una gran cantidad de divisiones mitóticas que pues van a ser rápidas y van a irse moviendo unas sobre otras para ir cubriendo pues el defecto. Y ya una vez cuando el defecto se cubre, estas células epiteliales que van a estar en migración van a perder ese aspecto aplanado que las caracteriza y van a empezar a tener una forma más cilíndrica y pues ahí también van a empezar a incrementar esta actividad mitótica. Y ya finalmente pues estas capas de epitelio se van a restablecer y al final la capa superficial va a quedar queratinizada. Pues aquí en las tablas vamos a ver pues cómo diferentes factores cómo diferentes factores de crecimiento van a influir en el origen, en las heridas, cómo va a ser su efecto celular y cómo va a ser su efecto biológico y pues de dónde tienen su herida, pero entonces esta tabla sí la dejo para que ustedes la revisen más adelante. Bueno, también tendremos luego la fase de contracción de la herida. Vamos a ver que todas las heridas van a experimentar algún grado de contracción. Especialmente, bueno, tendremos algunas heridas como en donde tendremos esos bordes que no van a estar aproximados por medios quirúrgicos en el área
de la herida y pues van a disminuir por esta acción. Esto es lo que conocemos como, esto es lo que conocemos como cicatrización por segunda intención. Y aquí veremos el acortamiento de la cicatriz en sí misma, como va ocasionando contractura. Entonces aquí se postula que los miofibroblastos van a ser las células principales que van a producir la contracción y pues estas van a contener actina de músculo liso alfa que, en haces gruesos y pues estas fibras de esfuerzo lo que van a hacer es que van a conferir una capacidad contráctil a los miofibroblastos y pues se cree que esta contracción del movimiento de las células va a generar una reorganización del citoesqueleto en esta herida. Bueno, en cuanto a la clasificación de las heridas, ya veremos, pues primero empezaremos con las heridas agudas. Vamos a ver que estas cicatrizan con forma y tiempo que es predecible. Entonces, en las primeras dos imágenes veremos lo que es la herida por una incisión limpia y esta se va a cerrar con una sutura. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como cierre por primera intención. Eh, Perdón. Luego encontraremos lo que es una herida que va a estar, que va a tener algún tipo de contaminación bacteriana o que va a tener algún tipo de pérdida de tejido. Entonces aquí lo que se hace es que se deja abierta y esta se va a ir cerrando por contracción. Entonces esto es a lo que nosotros ya le conocemos como una herida, un cierre de herida por segunda intención. Y en la tercera imagen encontraremos el cierre intención, que esta es una fase que va a combinar los dos procesos anteriores. Entonces, pues, vamos a colocar la sutura, pero vamos a permitir que la herida permanezca abierta unos cuantos días y después vamos a cerrarla. En cuanto a la fuerza mecánica de la lesión, pues en azul vamos a ver una cicatrización normal. Acá veremos un incremento continuo que va a alcanzar una fase de meseta tiempo después de la lesión. Va a alcanzar pues la mayor cantidad de fuerza en condiciones normales. También tendremos otras condiciones anormales como lo es una cicatrización tardía, en donde vamos a ver una disminución de la fuerza y la ruptura de la herida. Y pues aquí al final va a llegar también a tener una fuerza similar a la de la cicatrización normal, pero va a ser con el paso del tiempo. Y tendremos una cicatrización alterada o una cicatrización crónica, que en esta pues ya veremos es un deterioro en la cicatrización y lo que se genera es para, una falla para lograr la fuerza mecánica de las heridas que cicatrizan normalmente. Entonces, aquí pues lo que veremos es alteraciones como lo pueden ser carencias nutricionales, como pueden ser las infecciones o algún tipo de traumatismo grave que pues va a ocasionar algún tipo de retardo en esta cicatrización, pero esto se puede corregir cuando se corrige el problema de base que afecta al paciente. Entonces, entre los factores que vamos a ver que inhiben la cicatrización, tenemos algunos factores locales y otros factores ya más externos, como podemos encontrar la infección, la isquemia, el edema, la radiación ionizante sobre la herida o que haya presencia de cuerpos extraños sobre la herida. Y también encontraremos otros factores como va a ser la edad, la nutrición, los traumatismos severos, las enfermedades metabólicas, la inmunosupresión y también, pues muy importante, el tabaquismo. Perdón, en este punto, la falla de la cicatrización aguda sí se da por estos aspectos. Si empezamos a ver, el primer aspecto es la disfunción plaquetaria o una mala técnica que puede producir isquemia de los bordes de la herida, ¿cierto? Sobre todo en pacientes que están choqueados, en pacientes que tienen edema de la pared, puede producir un hematoma que va a formar un trastorno mecánico para la formación es un trastorno mecánico de la matriz provisional que se hace en la herida en los primeros momentos. Digamos, uno abre el paciente, empieza a sangrar y ahí empieza el proceso de cicatrización. ¿Con qué? Como movilización de plaquetas
Y esta disfunción plaquetaria es una de las primeras que puede tener falla en cuanto a la cicatrización de la herida. La reacción inflamatoria prolongada, sobre todo que se da en la fase de fibroproliferativa, o la infección de la herida, es lo que nos retrasa la cicatrización. Sigue. Bueno, y también tenemos las heridas crónicas. Eh, pues acá lo que pasa es que no van a seguir el proceso ordenado que le da integridad anatómica y funcional satisfactoria a la producción de esta herida, a la producción de la cicatrización, perdón. Y vamos a ver que se va a producir una perpetuidad de la herida también por otros factores, como pueden ser los traumas repetidos, que haya una perfusión u oxigenación reducida en la herida, que se produzca la isquemia que nos acaba de mencionar el profe, que haya inflamación excesiva, también un fracaso en la síntesis de factores de crecimiento, o también que haya una menor proliferación de fibroblastos. Entonces vamos a empezar a tener lo que son las úlceras cutáneas, que pues estas se van a presentar por lo general en el tejido blando traumatizado, o también con alteraciones vasculares. Y pues estas también se consideran como las lesiones que dan origen que son de naturaleza crónica, y en proporción pues son el principal componente de estas heridas crónicas. Y pues aquí lo que veremos es cómo estas heridas crónicas también se pueden transformar en úlceras malignas que, pues que van a tener estas heridas, y que puede presentarse en cualquier herida de larga duración. Vamos a ver pues que toda herida que lleva una larga duración puede llegar a esta malignidad, y son muy importantes debido a que podemos ver que pueden evolucionar a carcinomas espinocelulares y vasocelulares. Entonces, por eso también es importante cuando encontremos una herida con estas características que tomemos una biopsia pues para evaluar estas posibilidades. Bueno, también encontramos lo que son las úlceras arteriales isquémicas. Estas se van a presentar por falta de irrigación y van a causar un dolor bastante fuerte cuando se presentan. Podemos ver que se acompañan de síntomas de vasculopatía periférica, como puede ser la claudicación intermitente, el dolor en reposo, el dolor nocturno, el cambio de color o de trofismo. Y pues también hay otros signos que son muy importantes, como la isquemia periférica, la isquemia periférica, como es la resequedad de la piel, la pérdida del cabello en la zona, descamación también de la piel, y también pues la palidez. Estas suelen presentarse en las partes más distales de las extremidades, o también en los espacios interdigitales de las manos y de los pies. Y pues en la exploración vamos a ver que pueden presentar pulsos bilaterales que están disminuidos uno respecto al otro, o pulsos inexistentes. En cuanto al tratamiento, es muy importante pues la revascularización, y también tener cuidados en la herida. Tenemos también las úlceras por éstasis venosa. Em, Aquí pues estas se deben a esta éstasis venosa, y aquí va a haber una retropresión hidrostática que pues va a permitir la extravasación de diferentes componentes. A nivel microvascular veremos esta alteración y extensión de los capilares dérmicos, que van a permitir la fuga de fibrinógeno hacia los tejidos. Y también encontraremos una hipertensión venosa y daño vascular que va a ocasionar la extravasación de hemoglobina. Y pues esto lo que nos va a generar son productos de catabolismo que van a ser irritantes y que nos van a generar prurito y daño en la piel. Aquí también pues es importante recordar que se puede presentar una pigmentación que es como un color como cafecito, como lo describe la literatura, como una coloración parda. Y pues esto es lo que va a ser resultado
de la combinación con la pérdida de grasa subcutánea y va a originar estos cambios característicos que se van a llamar lipodermatoesclerosis, ¿verdad? Lipodistrofia o dermatoesclerosis. Ah, ok, profe. Y pues en el tratamiento va a ser muy importante lo que es el vendaje elástico, o sea, la compresión. Va a ser muy importante que se use un vendaje que no es elástico, que es rígido y que está impregnado con óxido de zinc para evitar esta fuga de los diferentes componentes. Otro tipo de heridas muy importantes que tenemos son las heridas en diabéticos. Pues los principales contribuyentes a estas heridas pues, es la neuropatía o la deformación, la deformación del pie o la isquemia. Especialmente las neuropatías que producen algún tipo de pérdida de función sensitiva que va a permitir que ocurran lesiones sin que el paciente se dé cuenta, como por ejemplo con los hilos de las medias que pueden generar algún tipo de lesión y puede empezar a generarse esta herida. O también los pacientes que, digamos, calentaron agua para hacer algún tipo de aseo y les quedó muy caliente, se mojan los pies y no se dan cuenta que se están quemando. Entonces, pues es muy importante tener esto muy en cuenta. Y pues vamos a ver que en este tipo de pacientes la posibilidad de cicatrización ya va a ser muy mala una vez que se presenta la úlcera. Y pues el tratamiento de la herida en diabéticos va a comprender tanto medidas locales en la herida y también sistémicas que ayuden a controlar su patología. Y finalmente vamos a encontrar lo que son las cicatrices hipertróficas y queloides. Estas, pues, aquí en el cuadro veremos una comparación entre cada una de ellas. Perdón. Entonces encontraremos que la incidencia de la cicatriz hipertrófica va a ser mucho más frecuente, aunque no va a tener predilección por la raza. Generalmente se presentan o se van a presentar en una lesión previa y se presentan en cualquier sitio. Estas no tienen ninguna alteración genética y se van a presentar alrededor de 4 o 6 semanas después de la lesión. En cuanto a los síntomas que encontraremos en esta cicatriz hipertrófica, veremos bordes elevados, el prurito va a ser moderado en comparación con el prurito de la queloide, que va a ser un prurito más intenso. Y también veremos que esta herida se circunscribe a los confines de la herida, va a estar, no se va a pasar de estos bordes, mientras que la cicatriz queloide sí se pasa de los bordes de la herida. Las cicatrices hipertróficas sí tienen regresión espontánea, también presentan contractura y las fibras de colágeno vistas en la imagen histológica van a tener una orientación en paralelo. Mientras que en la queloide su incidencia sí es más rara, los grupos étnicos encontrarían predilección por los africanos, por los asiáticos y por los hispánicos. También debe haber una lesión previa para que se produzca. Y este sí tiene sitios predilectos, perdón, como va a ser el cuello, el tórax, el lóbulo de la oreja, el hombro, la mitad superior del dorso. También tiene algún componente genético, este va a ser autosómico dominante. Y también en su evolución crónica, pues tiene un intervalo que es asintomático y pueden aparecer años después de la lesión. Entre los síntomas que se presentan, esto sí va a presentar dolor, prurito, hiperestesia, crecimiento, y su crecimiento va a estar más allá de los bordes de la herida. Esta no tiene regresión, va a estar siempre ahí y tampoco es muy raro que presente contractura. Y en la imagen histológica lo que haremos es una imagen hipocelular, fibras de colágeno gruesas, onduladas y de orientación aleatoria. ¿Qué pasa con estas cicatrices? O bueno, esta producción excesiva de cicatriz va a ser muy importante en diferentes cuadros clínicos, como por ejemplo en el tubo digestivo nos puede provocar estrecheces o estenosis, en órganos sólidos nos puede provocar cirrosis o en el pulmón también nos puede provocar fibrosis pulmonar. En la cavidad peritoneal pues nos puede generar una producción excesiva de heridas, entonces va a ser muy importante tener en cuenta
en diferentes patologías que podamos encontrar en nuestros pacientes. Listo. Entonces aquí vemos el tipo de cicatriz que se presenta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ok, mijo. Entonces, con David Fonseca, abres tu micrófono, por favor. Buenas noches. Listo, vamos a hacer un resumen. ¿Qué es para ti quimiotaxis? Es el proceso celular que permite la atracción de células inflamatorias a un lugar donde está ocurriendo un proceso inflamatorio Hacia la herida, ¿de acuerdo? hacia la herida. Perfecto. ¿Cuáles son las 3 fases de la cicatrización como tal? Tú mismo. O quien quiera levantar la mano, por favor, lo dice. Yo, profe. Inflamación, proliferativa y madurativa. ¿Y qué? Y madurativa, la última. O de remodelación. Sí, señor. Ok. ¿Cuáles son las características de la fase inflamatoria? De la fase inflamatoria, pues también se conoce como reactiva y en algunos textos la incluyen dentro de esta la hemostasia, que pues idealmente sucede sucede inmediatamente después de que se realiza la lesión, aproximadamente de 5 a 10 minutos. Y pues ocurre vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, como consecuencia esto de que hay aumento de las aminas vasoactivas, como la serotonina. ¿De acuerdo? También hay agregación plaquetaria y comienzan a haber liberación de varios factores de crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Quién se acuerda de la cascada inflamatoria con el ácido? ¿Se acuerdan de la cascada inflamatoria? No. Bueno, entonces va la pregunta. ¿De dónde provienen los leucotrienos y de dónde provienen las plaquetas? ¿De qué cascada? Y los factores de coagulación, las citocinas. ¿De la cascada del ácido qué? Araquidónico. Del ácido araquidónico, perfecto. Ese ácido araquidónico nos da 2 ácidos. O sea, es que lo más probable es que ustedes no hayan leído los procesos inflamatorios que se obtienen debido a las cascadas de los ácidos. El ácido araquidónico es el ácido más importante que existe para la cascada de la inflamación. Por eso ahí nacen los neutrófilos, de los neutrófilos nacen las plaquetas. El rompimiento de las plaquetas les da a ustedes la formación de leucotrienos que nos van a... La trombocitosis y los factores de la coagulación, del crecimiento, los factores de crecimiento provienen también de las plaquetas. Entonces, cuando hay un defecto en plaquetas, entonces tenemos una fase inflamatoria mal proyectada hacia el proceso de la formación del coágulo, que es lo más importante en este momento. Doctor Castro, buenas noches. Bueno, sigue la fase proliferativa. Paula, ¿qué nos cuentas? Paula. Paula Alejandra Guzmán. ¿Está o no está? Ok, ¿quién nos puede hacer un resumen de la fase proliferativa? Mónica. Bueno, doctor, esa es la segunda fase y ahí lo que la continuidad del tejido se va a establecer, porque pues, va a estar la importancia de los fibroblastos y de los endoteliales que van a fixar la herida
y pues van a entrar como tal, los fibroblastos van a empezar a reclutarse para proliferar y luego se van a activar para hacer la remodelar la matriz extracelular. Y Ok, pues, entonces en esta fase es donde aparecen los factores de crecimiento, ¿cierto? Que es una familia completa. Ahí viene el factor de necrosis tumoral también y vienen las citocinas, la isoleucina 1, la isoleucina 6, que son proinflamatorias también, ¿cierto? De ahí vienen los leucotrienos y vienen las plaquetas. Entonces, los invito a que se estudie muy bien el proceso de inflamación y el proceso de cicatrización. Y, a ver, Erika, Janet, la fase de remodelación. Bueno, la fase de remodelación o maduración pues es la tercera, en la cual pues se van a reorganizar las fibras de colágeno que como tal se sintetizaron en la fase anterior. Entonces nos dice que esto es como un balance entre el catabolismo del colágeno mediante las metaloproteasas y que pues a medida que se va formando el colágeno al final va a llegar a una fase de meseta en la que puede que no aumente el número de fibroblastos, pero pues va a empezar a aumentar la tensión de, como tal, de la fuerza contractil de la herida y que se va a ir aumentando pues a través de los meses. Eso es. Rocío, ¿cuáles son los enfermos candidatos a una mala cicatrización? Rocío Rojas. ¿No se encuentra Rocío? Ok. María José Forero. Sí, Rocío doctor. Rojas no vino a clase. La cicatrización puede verse afectada principalmente en pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes también que tengan desnutrición o malnutrición, que tengan insuficiencia venosa. Si usted tiene un paciente con alteraciones del colágeno y mala cicatrización, ¿qué dieta le daría en un paciente desnutrido? Usted misma, doctora Forero. Pues tendría que ser una dieta rica en proteínas y también podría incluir algunos suplementos con vitaminas. ¿Cuáles? Podría ser vitamina C y vitamina A. Vitamina A, vitamina C, vitamina B6, el zinc también nos fortalece mucho la nutrición y la formación de heridas sanas. Por otro lado, la dieta que se le tiene que dar a un paciente que está desnutrido tiene que ser una dieta balanceada y las grasas son muy importantes para la formación de buenas cicatrices. Lo que uno pensaría que no, las grasas más que las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Entonces muchas veces le decimos a los pacientes desnutridos, no coma huevos, no coma leche, y no. O sea, es una comida balanceada. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos con el otro tema. ¿Quién se ha salido de la charla? Porque la doctora Rocío Rojas nos va a tocar ponerle falla. Se fue y nos dejó el celular prendido. ¿Quién continúa con la otra charla? Profe, es que a Rocío no le está sirviendo el micrófono. O sea, ella tiene problemas, él siempre ha tenido su problema con el computador que no la deja hablar. Ah, bueno, entonces ya volvió a la clase. Nosotras, doctor, seguimos. Bueno, sigamos. Está bien, Rocío. Entonces está en clase. Respuesta metabólica al trauma. O
Sí, señor, esa. Respuesta metabólica a la lesión. Ok. ¿Ya pueden ver? Sí, señora. Ya hice. Sí, doctora. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a exponer hoy respuesta metabólica al trauma y está compuesto el grupo por Paula y por María Fernanda Gaitán. Entonces, listo. Entonces, primero que todo, pues la respuesta metabólica es una reacción sistémica que se manifiesta cuando se desencadena una serie de procesos que van a involucrar el sistema neural, inmunológico, hematológico, entre otros. Entonces, ¿qué características va a tener esta respuesta? Esta respuesta va a tener, pues primero como función, recuperar la homeostasis y lograr la cicatrización de las heridas en el menor tiempo posible. La respuesta desencadenada pues va a ser universal. Entonces, ¿por qué es universal? Porque no posee distinción ante los estímulos que la desencadenan. Va a ser estructural porque mantiene una relación constante entre sus elementos y va a ser proporcional porque lo es con respecto a la intensidad del agente agresor. En la imagen, entonces, podemos ver que los estímulos se traducen en los receptores a través de señales eferentes enviadas al sistema nervioso central. Estos impulsos son debidamente integrados con otros y en conjunto generan un grupo, perdón, me equivoqué. Los estímulos van a ir desde el sistema aferente y luego, pues los estímulos van a ser procesados en el sistema nervioso central y estos van a hacer, luego generar un grupo de estímulos hacia el lado eferente, lo que a su vez pues va a estimular la liberación de un gran número de efectores que producen importantes pues reajustes fisiológicos dirigidos a recuperar la homeostasis del cuerpo y pues esto se va a traducir que mientras más intenso sea el daño, más intensa será la respuesta. Vamos a tener que la respuesta metabólica va a tener unas fases. En la primera fase, que va a ser la fase de decadencia o hipodinámica, va a corresponder a la consecuencia inmediata de la lesión y como resultado de la pérdida de fluidos corporales suele durar pues horas. Se caracteriza por la disminución en el consumo de energía y depresión de la vitalidad celular que de no ser corregida hace que el paciente evolucione hacia la necrobiosis o hacia la muerte. Durante esta fase, debido al estímulo enviado por los vasoreceptores, al detectar la pérdida de la resistencia vascular, se produce un incremento en la actividad simpática. Esta fase también se puede denominar fase de EPO. La siguiente fase va a ser la fase de flujo o hiperdinámica. Entonces, en esta fase vamos a tener que es el periodo... Esta fase es fase flow. Ajá. En los libros viene como no fase de flujo, sino fase flow. Fase EP y fase flow. Ok. Entonces, en esta fase vamos a encontrar que es el periodo de compensación, que corresponde ya a una fase hiperdinámica o catabólica, que puede persistir incluso algunas semanas. Esta se va a caracterizar por un estrés metabólico, un estado cardiovascular hiperdinámico y una acelerada producción hepática de glucosa a expensas de aminoácidos, lo cual se va a traducir en una hiperglicemia mantenida. La manifestación más significativa de esta fase es el persistente balance negativo de nitrógenos como expresión directa de la degradación proteico corporal y también aquí en esta fase ya hay un resurgimiento en la vitalidad a diferencia de la anterior. Y también se dice que hay una tercera fase que ya es una fase de reparación o la fase anabólica y en esta es pues por un periodo ya prolongado, se produce ya la cicatrización de las heridas, el crecimiento capilar, la remodelación ística y la recuperación funcional. El metabolismo en esta fase ya se torna anabólico y el gasto energético va a disminuir. Entonces, aquí podemos ver pues ya más... Perdón, ¿cómo haces tú para saber que tienes un balance negativo de nitrógeno? En la diapositiva anterior, porfa.
Acá en la fase catabólica, clínicamente, ¿cómo haces tú para saber que el paciente está con balance negativo de nitrógeno? ¿Cuánto es la pérdida de nitrógeno en 24 horas? ¿Quién levanta la mano? Se supone que todos estudiaron, ¿cierto? Entonces tú tomas, cuando vas a hacer un balance de nitrógeno, ¿de dónde sale el nitrógeno? De lo que el paciente ingiere y de lo que el paciente... De proteínas, ¿cierto? Ujú. Entonces el paciente está botando mucha proteína. ¿Por dónde bota la proteína el paciente? Por la... No, ¿es renal? Por vía renal, por la orina. Entonces tú haces un estudio que se llama orina de 24 horas y le dices al laboratorio que te tome una creatinina en 24 horas, ¿cierto? Para ver cómo está esa función renal. Y que te tome una creatinuria. Entonces ya la creatinuria te da un balance neutro cuando es menos de 6 en 24 horas. Ya cuando el paciente tiene un gasto abundante de nitrógeno, de proteínas, entonces está consumiendo muchas proteínas y las está botando, las está degradando, entonces viene un gasto, un balance negativo mayor de 6. ¿De acuerdo? Para que tengan presente esto en la fase de catabolia. Sí, señor doctor. Gracias. Ok. Entonces No, aquí, no se queden con dudas ni con preguntas, y si yo no las sé, pues las tenemos que resolver después. ¿De acuerdo? sí, señor. Sigamos. Entonces aquí pues ya les explico pues como más dinámicamente las fases del metabolismo. Entonces aquí está la fase EP, que es la primera fase, que era la que nos decía el doctor. La segunda es la fase flow, que era la que nos decía el doctor. Y entonces aquí en los cuadros podemos ver las diferencias que ocurre en cada fase, o sea, las cosas que ocurren en cada fase, cómo cambian el cuerpo. Entonces, digamos, en la fase EP, que es la hipodinámica, vemos un hipometabolismo, a diferencia de la flow, que es hipermetabolismo. En la fase EP podemos ver un descenso de la temperatura, en cambio en la flow aumenta la temperatura central. En la EP hay un gasto energético disminuido, en la flow está aumentado, en la EP está una producción normal de glucosa, en la flow ya la glucosa, la producción de glucosa está aumentada. El catabolismo en la EP es un catabolismo proteico leve, en cambio en la hiperdinámica ya se ve un catabolismo proteico marcado. En la EP la glucemia, los glucorticoides y las catecolaminas están aumentadas. Y en la flow puede estar aumentadas o pueden estar normales. La insulina, el glucagón y el gasto cardíaco son bajos, en cambio en la flow ya están aumentados. La perfusión tisular en la EP es escasa y en la flow están normales. Y en cuanto a cómo se ve el paciente, en la EP el paciente está frío y pálido, en cambio en la hiperdinámica ya el paciente está caliente y rosado. Acá podemos ver en esta imagen el consumo de energía en reposo de un paciente con en diferentes circunstancias. Entonces podemos ver que un paciente ya en una cirugía programada, el consumo energético de este paciente va a ser aproximadamente del 100%. En cambio, si tiene ya una quemadura mayor, este consumo energético de este paciente va a ser aproximadamente 200% o más. Ok. Jimena, con este cuadro que nos está mostrando tu compañera de hipodinamia o fase EP a hiperdinamia o fase flow, neuroendocrinamente tenemos nosotros la respuesta al trauma. Neuroendocrinamente, dinos cuál es la hormona que nos produce el cambio de fase EP a fase flow o el cambio de anabolismo a catabolismo o de catabolismo a anabolismo. Sería el cortisol, doctor. ¿Quién más levanta la mano? Laura. Laura Díaz.
Yo también digo que es el cortisol, doctor. Lisette, La adrenalina, profe. Vigoya, También diría que el cortisol, profe. María Fernanda, Cortisol, doctor. ninguno le ha dado. ¿Por qué? Porque no ¿Glucagón? le... No. Todas esas que ustedes han comentado están en la fase de anabolismo. Alexander Yepes, Señor. cuéntenos. ¿Cuál es la hormona por excelencia que cambia la fase Ebb a la fase flow? ¿El glucagón? No, ninguno de... Es la insulina y ahorita vamos a ver por qué. Ok, continúe, doctora. Ya voy, es que no me pasa, no me traba el computador, creo. Ya. Entonces, ya en cuanto a la interacción endocrina, entonces la respuesta endocrina e inmunitaria a la lesión que se desencadena ya constituye la rama eferente de la reacción y funciona pues como mediadora entre los efectos primarios de la agresión y las posteriores alteraciones metabólicas que guardan una relación directamente proporcional con la intensidad de la agresión. Entonces, acá podemos ver pues que la respuesta del estrés es activada desde el inicio de la lesión por los impulsos neuronales aferentes, los cuales pues van a viajar por los nervios sensoriales a la parte dorsal del cordón espinal y desde allí se conducen hasta el hipotálamo, donde van a activar el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. Y también van a activar el sistema nervioso simpático, con el consiguiente pues, incremento súbito y de corta duración de la concentración plasmática de las catecolaminas, en donde pues tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Esta intensa descarga simpática enérgica inicial va a ser la responsable de los cambios hemodinámicos que disminuyen los efectos de la hipovolemia y la hipoxemia en órganos vitales. Entonces las acciones metabólicas... ¿Quién de los participantes que está ahorita ha tenido un accidente o una pelea callejera o que lo han encontrado en cine con otro acompañante, el novio? ¿Ninguno? No les creo. ¿Nadie? ¿Nadie ha tenido un susto en su vida? No se han dejado pillar. No se han dejado pillar. Eso está bueno. Cada vez que nos pregunta, profe. O sea, ¿alguien ha tenido un accidente? Yo una vez me caí de una moto, pero no fue tan grave. Ok. Cuando te caíste de la moto, ¿qué sentiste? Realmente no, ni mucho dolor en realidad. El susto. Okay. Estuvo fresco. Sí. Bueno, ok. Hoy en día lo encuentran a uno con la novia en cine y no pasa nada. O sea, no hay reacción. Porque la doctora está hablando de una reacción neuroendocrina. Cuando ustedes tienen un susto o el cerebro humano se enfrenta a una situación adversa, viene una respuesta neuroendocrina inmediata. Ejemplo, ustedes van caminando por la calle y en una esquina les aparece un ladrón, ¿cierto? Entonces, ustedes, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es de salir corriendo. O la respuesta es de enfrentarse al ladrón. Son dos respuestas. Entonces, la respuesta, esas son las hormonas de la huida. ¿De acuerdo? Entonces, el organismo se sobresalta y hay una lividez inmediata por respuesta adrenérgica. Entonces, el cuerpo, el organismo se adapta a esa situación en ese momento para la lucha o para la huida, ¿cierto?
Entonces hay ese incremento de las catecolaminas a ese nivel, en el momento del accidente, ¿cierto? Entonces usted va en su moto, Dios no lo quiera, tiene un accidente a 100 kilómetros por hora y se estrella contra una pared. Usted se baja, queda vivo, se baja de la moto y la primera reacción que tiene el organismo es de aumentar el flujo sanguíneo a los órganos vitales. Por eso el paciente inmediatamente se torna pálido y taquicárdico. Y posteriormente viene la respuesta de las catecolaminas. Entonces empieza una sudoración fría, ¿cierto? Una hipovolemia a los órganos lejanos y se defiende el cerebro y el corazón. Los riñones se pueden perjudicar, ¿cierto? En este momento. Entonces esas son la respuesta neuroendocrina al ataque y después a la huida. Ya después de que pasan el susto, ya que salieron del cine y no nos vio nadie, entonces viene la respuesta de la disminución de las catecolaminas y las otras hormonas que influyen. Entre una y otra viene el desbloqueo de la insulina. Eso es lo que quiero que más o menos vayan entendiendo. Siga, doctora. Entonces, pues este incremento de las catecolaminas metabólicamente va a generar, pues luego de la injuria, va a generar, incluye la glucogenólisis, gluconeogénesis, la lipólisis y cetogénesis en el hígado y la inhibición de la captación de glucosa estimulada por la insulina. Entonces, estas catecolaminas lo que van a generar es que la insulina en el momento de la fase catabólica esté disminuida, pues principalmente por la acción del glucagón y la hormona del crecimiento. La respuesta adrenérgica inicial, más las señales provenientes del foco traumático por la vía nerviosa y la acción de algunas citocinas liberadas durante la fase aguda, que van a ser pues, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1 y la interleucina 6, entre otras, van a actuar ya en el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, lo que va a estimular la liberación de las llamadas pues, hormonas contrarreguladoras, que va a ser el glucagón, la adrenalina, la noradrenalina, hormonas del crecimiento, los glucorticoides. Y las citocinas, pues en este caso van a ser las encargadas de desencadenar la respuesta inicial y sirven como las mediadoras de la interacción entre los sistemas inmunológico y neuroendocrino. Ya en este momento, entonces, las hormonas contrarreguladoras responden a la hipoglicemia y actúan en forma sinérgica para incrementar la producción hepática de la glucosa. La acción a corto plazo de estas hormonas va a consistir en conservar la glicemia mediante un estado hipermetabólico con un gran flujo de sustratos desde la periferia hasta el hígado, y va a generar un aumento de la glucólisis, de la glucogenólisis, de la ureogénesis y el nivel de ácidos grasos y aminoácidos en la sangre. Ya a largo plazo, estas hormonas lo que van a generar es acelerar el catabolismo debido al hipermetabolismo pues, que va a estar mantenido. En cuanto al cortisol, entonces el cortisol tiene efectos inhibitorios sobre la inmunidad celular de la acción y también de la acción del cortisol va a depender el efecto proteolítico del factor de necrosis tumoral, el cual pues va a estimular la lipólisis. Ya la hormona de crecimiento va a preparar los monocitos fagocíticos para aumentar la producción de los radicales libres del oxígeno. También va a restaurar la respuesta proliferativa de las células T y la síntesis de la interleucina 2. Va a aumentar la actividad de células T killer, va a incrementar la síntesis de anticuerpos y va pues, a inhibir la síntesis y la liberación de insulina, que fue lo que pues, ya les había comentado. Otra de las hormonas importantes contrarreguladoras va a ser la aldosterona. Entonces se va a generar un incremento de la concentración de aldosterona y que es una de las más importantes de los mineralcorticoides, con valores más altos durante los periodos agónicos de los lesionados. Esta hormona lo que va a generar tiene un papel importante en el mecanismo de reabsorción de sodio y cloro y la secreción de potasio en el equilibrio hidroelectrolítico en el mantenimiento del volumen circulante.
Y también se produce pues una elevación de la hormona antidiurética, y el aumento de la osmolaridad plasmática va a constituir el estímulo principal para la secreción de esta hormona. Señora, no, o bueno, si sobran sí, pero si no, no. Esta hormona Diga a tu cumple una... compañero que cierre el micrófono. Álvaro, por favor. Sigue. Esta hormona pues va a cumplir una función osmorreguladora muy importante para la por reabsorción de agua, y con ello va a contribuir a preservar el volumen del líquido corporal después del trauma pues que tenga el paciente. Además de ser un vasoconstrictor periférico, en especial en el lecho esplánico, y la hormona pues antidiurética cumple funciones metabólicas al estimular la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Bueno, entonces ya continuamos con lo que son las consecuencias metabólicas del trauma. Entonces, bueno, como sabemos, los nutrientes que vamos a adquirir mediante la dieta se van a digerir y absorber. Esto va a suceder antes de que los sustratos que van a liberar estos nutrientes que consumimos vayan a ser liberados, ya sea o para almacenarse como fuente de energía para más adelante, o para ser consumidos en el momento y obtener la energía pues de inmediato. Entonces, como sabemos, los principales componentes de la dieta, que son los macronutrientes, van a ser los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Entonces, como fuente de calorías, entonces, dependiendo, cada uno de estos macronutrientes nos aporta diferentes gramos o diferente cantidad de calorías. Entonces, dependiendo, un gramo de hidratos de carbono nos va a aportar aproximadamente 3.4 kilocalorías, mientras que un gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías y un gramo de grasa nos va a aportar 9 kilocalorías. Entonces, las células de nuestros tejidos van a utilizar diferentes fuentes de combustible para, pues, de donde se va a obtener la energía. Por ejemplo, los eritrocitos y las neuronas usan principalmente lo que sería la glucosa, mientras que el músculo y los miocitos cardíacos usan también las grasas, y los eritrocitos y los linfocitos pueden metabolizar el aminoácido que es la glutamina. Entonces, y por ejemplo, también en casos de inanición, el cuerpo utiliza otras fuentes de energía, otro combustible. Entonces, como observamos ahí en la imagen, entonces la glucosa, bueno, la principal, lo que principal se obtiene en cuanto a la energía es pues el ATP, como ya sabemos. Entonces, ya sea por medio de la glucosa, las grasas o los aminoácidos, la principal obtención pues va a ser el ATP. Siguiente. Entonces, no, la anterior. Entonces, la agresión va a desencadenar un cuadro metabólico particular que se va a encaminar a poner a disposición del organismo grandes cantidades de energía con la finalidad de mantener la homeostasis, que es como lo que va a buscar como esa adaptación que se genera después del trauma. Entonces, la situación que se crea tras el trauma, en que coinciden, va a haber una disminución manifiesta del aporte energético, y acompañado de esto también va a haber un incremento en las necesidades de energía del organismo. Entonces, esto va a estar motivado por como la actividad de defensa que realiza el organismo y las exigencias para poder reparar los tejidos pues que fueron lesionados por el trauma. Entonces, esa respuesta metabólica que se da al estrés posterior al trauma se caracteriza porque va a haber un gran flujo de sustratos, que como pues ya les mencioné son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que va a estar desde la periferia hasta el hígado, lo que va a determinar una gran pérdida de nitrógeno con un incremento de su eliminación urinaria en forma de urea, como ya nos explicaba el doctor. Va a haber un balance de nitrógeno negativo. Entonces, la situación
También nos va a provocar una retención de sodio y agua y una pérdida de potasio. Siguiente. Entonces, las características de esta lesión significativa van a ser un catabolismo generalizado, va a haber también hiperglicemia, gluconeogénesis persistente, proteólisis, un balance nitrogenado negativo, producción de calor y disminución ponderal. Entonces, como nos mencionaba el doctor, lo del balance nitrogenado negativo, entonces el balance de nitrógeno es como una medida de la entrada del nitrógeno, pues menos la de salida, que pues él ya nos explicó este proceso. Entonces, perdón, doctora. Entonces, si vemos nosotros en el segundo renglón, hay una hiperglicemia. Esa hiperglicemia es una hiperglicemia reactiva al trauma, secundaria, no porque el paciente esté enfermo y le dé una hiperglicemia, sino por un bloqueo en la insulina. Entonces va a haber una hiperglicemia reactiva con una gluconeogénesis hepática y va a empezar a hacer una proteólisis. Cuando hay una proteólisis, las proteínas se pierden por el riñón y nos viene a dar un balance nitrogenado negativo. O sea que ese paciente está entrando en un catabolismo. El organismo se está autodestruyendo. ¿De acuerdo? Siga. Entonces, bueno, eso va a ser como las principales características de la lesión. Posteriormente, si la lesión continúa y no hay nada que la detenga o que haga que como ese estímulo continúe, entonces lo que va a empezar a obtener, vamos a empezar a ver en el cuerpo es una inhibición de los mecanismos adaptativos, en el que el estado de la catabolia que nos mencionó el doctor persiste, lo que lleva a una proteólisis que nos va a llevar a desnutrición, fallo de múltiples órganos y pues finalmente nos va a llevar a la muerte. Siguiente. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta el metabolismo de cada uno de los macronutrientes, que mencioné en situaciones, pues en situaciones de estrés o de lesión. Entonces, en cuanto al metabolismo de las proteínas, entonces, pues la digestión de las proteínas a péptidos va a comenzar en el estómago. Esto a través de la desnaturalización por ácido y la acción enzimática que la acompaña. Entonces tenemos que la digestión de péptidos a triglicéridos, dipéptidos y aminoácidos va a tener lugar en el duodeno. Y esto es mediante proteasas que se secretan por el páncreas y peptidasas que son asociadas al glucocáliz de la pared intestinal. Entonces, en este caso, los dipéptidos, los oligopéptidos y los aminoácidos aislados se van a absorber a nivel de lo que es el intestino delgado. Siguiente. Entonces, tenemos que la síntesis de proteínas en el ser humano va a requerir 20 aminoácidos. 8 de estos aminoácidos se denominan aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales se denominan así porque no pueden ser sintetizados de nuevo a partir de otros aminoácidos. Conocemos 10 principales aminoácidos esenciales si incluimos la arginina y la histidina. Pues porque estos son esenciales, pero en los lactantes. Y estos aminoácidos se deben obtener de la dieta, que son los que observamos ahí en pantalla. Siguiente. El siguiente grupo de aminoácidos son los que se conocen como aminoácidos condicionalmente esenciales. En estos son 6. Porque no pueden ser sintetizados a la velocidad que, digamos, que las exigencias o las necesidades naturales del cuerpo lo requerirían, o por ejemplo en situaciones de enfermedad. Pero a veces estos sí pueden, a veces en algunas situaciones pueden llegar a ser sintetizados. Siguiente, y son los que observamos pues ahí en pantalla. Y por último tenemos los aminoácidos no esenciales, que son los últimos 3, que se denominan de esta manera porque estos pueden ser sintetizados por el organismo. Y pues pueden satisfacer las necesidades en estados de lesión. Entonces, el mayor efecto metabólico del trauma va a ser la acelerada lisis proteica, como lo hemos venido mencionando. Entonces, esta se va a manifestar por un aumento de las pérdidas urinarias de nitrógeno, un incremento en la liberación periférica de aminoácidos y además una inhibición en la captación de aminoácidos que se observa ya en estados de sepsis. Entonces, hay diversos tejidos, dentro de estos está incluidos el hígado, el músculo, el riñón y el tejido adiposo, que tienen papeles reguladores
en el metabolismo de los aminoácidos. Y digamos que aunque como el principal órgano que tiene esta función va a ser el hígado, sin embargo, pues también en menor medida lo desarrollan, como lo mencioné, el músculo del riñón y el tejido adiposo, pero el principal va a ser el hígado. Siguiente. Entonces, estos dos aminoácidos que observamos, que son la alanina y la glutamina, son aminoácidos que se obtienen de la proteólisis muscular y van a ser transportados al hígado para convertirse en glucosa mediante la gluconeogénesis y para síntesis de proteínas en la fase aguda, que son los que conocemos como reactantes de fase aguda. Esto con fines tanto defensivos y también para prioridad biológica. Siguiente. Entonces, el grado de respuesta a la fase aguda va a ser proporcional al grado de la lesión. Tanto lo que sería la proteólisis como la gluconeogénesis como la síntesis de reactantes de fase aguda van a depender del grado de lesión. Siguiente. Entonces, tenemos que el metabolismo proteico, luego de la lesión, va a estar regido por hormonas y por citocinas. Las citocinas también desarrollan o tienen un papel bastante importante, una función fundamental en lo que es el catabolismo proteico a nivel del músculo. Tenemos también que en la regulación hormonal hay un equilibrio entre lo que son las hormonas catabólicas, que son los glucocorticoides, y las anabólicas, que sería la insulina. Entonces, y por último, pues la síntesis de reactantes de fase aguda en el hígado se encuentra estimulada por las citocinas como la interleucina 6, la interleucina 1-alfa, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Últimamente o recientemente se ha demostrado también que puede llegar a tener algún tipo de función reguladora en la degradación de las proteínas, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Y también se han encontrado evidencias de que la respuesta catabólica que presenta el factor de necrosis tumoral, esta es mediada por la acción de los corticoides y estos mismos van a potenciar esta respuesta catabólica que presenta pues el factor de necrosis tumoral. Siguiente. Bueno, el siguiente grupo es los carbohidratos. Entonces, los hidratos de carbono encontramos dos grandes grupos, que son los simples y los complejos. Entonces, dentro de los simples, encontramos los monosacáridos, que tienen una unidad de azúcar, y los disacáridos, que pues presentan 2 unidades de azúcar. Y los carbohidratos complejos, que son los oligosacáridos y los polisacáridos. Los oligosacáridos son aquellos que contienen de 3 a 10 unidades de azúcar, y los polisacáridos son aquellos que tienen más de 10 unidades de azúcar. Siguiente. Entonces, la digestión de los hidratos de carbono va a comenzar en la boca con la acción de la amilasa salivar. Entonces, esta lo que va a hacer es que hidroliza los enlaces de los polisacáridos de las moléculas amilosa y amilopectina que componen el almidón. Entonces, posteriormente la degradación va a continuar en el intestino a través de la acción de la amilasa pancreática y de las enzimas como la sacarasa, la lactasa y la isomaltasa, que se encuentran en las células del epitelio intestinal para formar ya los monosacáridos y que estas puedan ser digeridas. Se ha encontrado también, o se sabe que hay ciertas de estas moléculas que no pueden ser digeridas normalmente por el ser humano, y para esta función son muy importantes o nos ayudan las bacterias de la flora intestinal normal que nos facilitan esta degradación de ciertos polisacáridos y almidones a los monosacáridos para que estos puedan ser digeridos y más admitidos por el organismo humano. Siguiente. Entonces, los productos de la digestión intestinal, como mencioné, va a ser los monosacáridos. Dentro de estos, la glucosa, la fructosa y la galactosa. Entonces, estos azúcares van a ser absorbidos con rapidez y son transportados al hígado. Entonces, alrededor del 90% de la glucosa de la vena porta va a ser eliminada de la sangre por los hepatocitos mediante la difusión facilitada por transportadores. Y las moléculas transportadoras del dominio sinusoidal de los hepatocitos son capaces de unirse a los azúcares y transferirlos al citoplasma. Entonces, en este caso,
la forma de almacenamiento de estos hidratos de carbono va a ser en forma de glucógeno y principalmente a nivel de lo que es el hígado y el músculo esquelético. Entonces, como les he mencionado, el hígado es uno de los principales órganos que tienen función metabólica, entonces desempeña una función clave en los procesos de lo que sería la síntesis y degradación del glucógeno, tanto en la glucogenólisis como en la glucogenia, así como también en la síntesis endógena de la glucosa. Entonces el glucógeno se puede almacenar aproximadamente en cantidades de hasta 65 gramos por kilogramo de tejido a nivel del hígado. Y también se puede pues, almacenar, como les mencioné, a nivel del músculo esquelético. Siguiente. Bueno, entonces acá tenemos como un pequeño resumen, entonces en el que observamos a nivel de la lesión, entonces hay una respuesta neuroendocrina, de la que ya hablamos, y una respuesta inflamatoria. Entonces aumentan las catecolaminas, el cortisol, el glucagón, aumenta el lactato, aumentan las citocinas, el metabolismo del ácido araquidónico, de las proteínas de fase aguda hepática y los agentes oxidantes. Entonces, a nivel del hígado, que es como el principal órgano, va a aumentar lo que es la glucólisis, la glucogenólisis, la gluconeogenia, los complejos lipídicos y la síntesis de la urea, que es lo que nos ayuda también a lo de la degradación del nitrógeno. Entonces, también a nivel del músculo esquelético va a aumentar la proteólisis, y a nivel del tejido adiposo aumenta la lipólisis, lo que hace que aumenten los niveles de ácidos grasos. También a nivel del riñón, entonces pues por acción de la urea, depresión del nitrógeno, y pues por la degradación y por la proteólisis una pérdida mayor de proteínas y pues por ende de nitrógeno. Siguiente. Entonces la glucosa va a constituir la mayor fuente de energía y su incremento en sangre va a ser proporcional a la severidad de la injuria. Y la hiperglicemia que resulta de la lesión se debe a dos factores fundamentales. El primero son las fuentes endógenas de glucosa, que son la glucogenólisis hepática y la gluconeogénesis que tiene lugar a nivel del hígado y del riñón. Y también se produce un aumento de la resistencia a la insulina a nivel muscular y del tejido adiposo, lo que nos mencionaba el doctor. Entonces se produce un aumento de la resistencia a la insulina que nos va a conducir a una inhibición relativa de la captación de glucosa por los tejidos. Por eso, pues, encontramos estos estados de hiperglicemia. Siguiente. Entonces, el estado de hiperglicemia nos va a provocar una serie de efectos deletéreos, dentro de los que se encuentran una alteración en la función inmunitaria con disminución de los macrófagos alveolares. También vamos a encontrar unas alteraciones a nivel de la glucosilación, de las inmunoglobulinas o de los factores del complemento, y también un aumento de las interleucinas proinflamatorias, como lo son la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, con también un incremento del riesgo de infección y un retardo en la cura de las heridas. También va a haber pérdida de agua y electrolitos y exacerbación del daño isquémico a nivel del sistema nervioso y del miocardio. Siguiente. Entonces, en aquellos lesionados en quienes se prolonga la sepsis, en los que ya, como mencionaba antes, hay un estado como lesivo persistente, se va a producir una hiperglicemia en la medida en que disminuye también la producción hepática de glucosa y que disminuye como la captación de esa glucosa. Entonces, existen evidencias de que la sepsis se puede inhibir mediante la gluconeogénesis por una disminución de sustratos y la alteración de la función enzimática. Siguiente. Y por último tenemos lo que sería el metabolismo de los lípidos, que es el último gran macronutriente, que entonces los lípidos son moléculas hidrofóbicas que comprenden ácidos grasos, fosfolípidos, glicerolípidos, esfingolípidos, eicosanoides y vitaminas. Estos lípidos desempeñan papeles clave en la estructura y la función celular, tanto en el almacenamiento como en el gasto de energía, formación de membranas biológicas y también en la señalización celular. Entonces, si los lípidos no son utilizados de inmediato por las células, estos van a ser almacenados en forma de triglicéridos. Entonces, los triglicéridos son los depósitos calóricos más potentes que encontramos en el organismo. Porque como les mencioné al inicio, que recuerdan que les mencioné un gramo de cada macronutriente, cuántas kilocalorías nos aporta, pues el macronutriente que más kilocalorías por gramo nos va a aportar son los lípidos, que por un gramo de grasa nos aportan 9 kilocalorías.
Siguiente. Entonces, en condiciones normales, la homeostasia lipídica va a depender del equilibrio entre los estímulos anabólicos, que dependen de la insulina, y los catabólicos, pues que están mediados por las hormonas contrarreguladoras. Entonces, en los pacientes lesionados se va a observar un aumento en los niveles circulantes de ácidos grasos y de triglicéridos. Esta hipertrigliceridemia se va a deber al estímulo de la síntesis hepática de apolipoproteínas y triglicéridos como fuente de energía almacenada, porque como les mencioné, esos lípidos que no son utilizados en el momento se almacenan en forma de triglicéridos y son como la fuente más potente de energía. Esta lipólisis acelerada es promovida por la adrenalina, el glucagón y el cortisol. Entonces, esta lipólisis que les menciono, a pesar de que es promovida por estas hormonas, sucede a pesar de que haya una hiperglicemia y de que también haya hiperlipidemia. Siguiente. Entonces, en los pacientes sépticos y traumatizados también se observa una aparente reducción en la capacidad lipogenética. Este fenómeno está mediado o es provocado por el factor de necrosis tumoral que lleva a inhibición de la actividad de la lipasa, por la interleucina 1 beta y por las prostaglandinas E2. Además de ellas, también se cuenta con evidencias de que el factor de necrosis tumoral también va a llevar un estímulo de la síntesis y secreción por parte del hígado de los triglicéridos, y también juega un papel importante en lo que sería la acelerada lipólisis que se observa en pacientes en estado de injuria o de lesión. Siguiente. Gracias. Ok, muy bien. ¿Tenemos preguntas para la compañera? Teníamos al principio 22 participantes, ahora tenemos 21. ¿Quién se iría? ¿Nos puedes... ¿podemos abrir los videos, por favor? Bueno, entonces tenemos, para recordar, la vía del ácido araquidónico. Esa vía del ácido araquidónico es importante para el proceso de inflamación. Este proceso de inflamación se da por dos vías, que es la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la hidroxigenasa. Una nos va a dar prostaglandinas y las otras nos va a dar leucotrienos. Estas dos vías nos llevan al proceso proinflamatorio, para que lo tengan en cuenta. Si se van a la patología de Robbins, ahí van a encontrar estas vías para estudiarlas bien. ¿Alguna pregunta que tenga alguno? Perdón, ¿cuántas mujeres tenemos en el grupo? Demasiadas, profe, demasiadas. No, son demasiadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues en nuestra rotación somos 8, no sé en las otras. Ahorita son 11 mujeres contra 1, 2, todos barbados. La cuarentena, profe. Esa pandemia nos ha dado duro, ¿no? 2, 3. Ojalá estuvieran en revista conmigo en el hospital para que vea cómo se afeitan de rápido. 1, 2, 3, 4. 5 hombres contra 11 mujeres. En España también está pasando lo mismo. El 62% de los médicos son mujeres. Ya eso es un matriarcado, ¿saben? Eso está bien. Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto al tema de respuesta metabólica al trauma? Es un tema bonito en cuanto al repaso fisiológico y fisiopatológico de la estructura neuroendocrina, ¿no? Entonces, dividimos en dos. Aquí está la insulina, anabolia, catabolia. Ahí vienen las hormonas que son desafiantes, catecolaminas, cortisol, glucagón. Y aquí vienen las hormonas que vienen a ayudar, digamos, posterior a la salida de la pandemia, de esta maldita pandemia, que son las hormonas restauradoras, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la hormona de crecimiento, la insulina, que viene a formar parte de este grupo.
¿De acuerdo? Entonces son dos factores grandes, en donde si el catabolismo sigue, pues obviamente los va a llevar a la muerte. Pero hoy en día, con las intervenciones que tenemos en cuidado intensivo, con la nutrición, entonces son todos los factores que promueven para que el paciente tengamos más sobrevida. Bueno, entonces los invito a que leamos el tema de inflamación, que es muy importante para estos dos temas, la respuesta metabólica y neuroendocrina al trauma y para la respuesta de cicatrización. Tenemos los siguientes temas, es líquidos, electrolitos, shock y reanimación. ¿Quiénes van a dar esos temas? Yo, doctor, y Lisette. Brigitte y Lisette. Sí, señor. Ok. Entonces, como ya es matriarcado esto, entonces nos toca a Alexander y a Luis Carlos hacer un simulacro de un paciente con un shock hemorrágico. Nos lo presenten. ¿De acuerdo? Eso, profe. Y vamos a hacer el ejercicio del tratamiento con líquidos, con electrolitos y la respuesta del shock del paciente choqueado. ¿De acuerdo? De la pérdida sanguínea y los diferentes tipos de shock. Entonces puede ser que el paciente tenga su sepsis o tenga un shock hemorrágico. Bueno, eso lo vamos a ver ¿cuándo? ¿El lunes? Porque me imagino que mañana ustedes están en otra charla, ¿cierto? Mientras preparan el tema, sábado y domingo estamos en el hospital y el lunes en la mañana podríamos revisar ese tema. Hey. ¿Quién es la encargada de este grupo? Pongamos un encargado. Pues los chicos que exponen, pues por el resto creo que no hay problema, pero no sé qué digan los chicos que exponen. Eso, saque el látigo, doctora, saque el látigo. Parece bien. No sé, los chicos también. Los chicos que exponen, Brigitte. Cuéntame. Es que hay otras personas. Doctor, no sé, doctor, nuestros compañeros que estén en medicina legal y la anestesia, si tengan disponibilidad el lunes en la mañana. El lunes no nos han programado nada. ¿Y entonces cuándo me van a dar tiempo a mí? ¿Después de las 8 de la noche? No, el lunes está bien, el lunes por el momento. El lunes está bien entonces, doctor. ¿Quién dijo que estaba bien? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, doctor. Usted. Gracias. Gracias, Brigitte. El lunes 8 de la mañana. Listo, Si hay alguna variación, entonces, porque este es un tema bastante importante y además larguito. Le vamos a meter reanimación, le vamos a meter choque y le vamos a meter manejo de líquidos y electrolitos. Entonces, estudiense el Schwartz, líquidos y electrolitos. Hay un libro de lecciones de cirugía del doctor José Félix Patiño. Ese está en la escuela. Ah, pero eso está cerrado, la escuela está cerrada. Lecciones de cirugía de José Félix Patiño. Viene muy bien explicado líquidos y electrolitos. Él también tiene un libro importante de solo líquidos y electrolitos. Entonces, importante es que tengan en cuenta el balance de líquidos en el paciente prequirúrgico y el balance de líquidos en el paciente posquirúrgico, ¿cierto? Los líquidos basales, los líquidos que se pierden por la ingesta o los líquidos que se pierden por la no ingesta, ¿de acuerdo? No le metamos tanta teoría, digamos. Importante, manejo de la hiponatremia, de la hipernatremia, de la hipercalemia, de la hipocalemia, y estudiemos bien esos dos, ¿cierto? Que son los principales en cuanto al equilibrio, a la homeostasis que hay entre líquido celular, líquido intersticial y líquido intracelular. Eso es un tema bien bonito, bien importante. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, sugerencias de las señoritas? ¿Se admiten? Nos toca darles su lugar. Lisette, ¿qué sugerencia tienes para el grupo? No, profe. Jimena.
No, señor, ninguna. No, ya tienen sueño estas mujeres. Listo. Entonces nos vemos el lunes. Cualquier cosa estamos charlando antes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, profe. Buenas noches, que Profesor. esté muy bien. Gracias. Hasta luego, doctor, que esté bien.